Me acuerdo del día en que mis papás me sentaron en la sala como si hubiera pasado ayer. Yo tenía 7 años. Traía puesto mi vestido morado con mariposas, el favorito, y apretaba contra el pecho mi osito de peluche todo desgastado. «Hija, ven, siéntate con nosotros un momento», me dijo mi mamá, Patricia, con una voz demasiado tranquila. Mi papá, Jorge, estaba sentado a su lado en el sillón. No había gritos, ni portazos, ni cosas volando como en las películas. Solo 2 adultos que ya no se amaban, tratando de explicarle a una niña que su vida iba a cambiar. «Brenda», dijo mi papá, hablándome despacio, «tu mamá y yo ya no vamos a vivir juntos. Vamos a separarnos, pero los 2 te seguimos queriendo igual. ¿Sí? Tú no tienes la culpa de nada. Yo no lloré. Tal vez era demasiado chica para entender de verdad lo que estaba pasando. Solo recuerdo esa sensación rara en el estómago, como cuando vas en un carro muy rápido y pasa un bache. Ellos lo organizaron todo de una forma tan ordenada que parecía un trámite más. La casa se quedó con mi mamá, mi papá se fue a vivir a un departamento nuevo y yo gané 2 cuartos. Una semana con mi mamá, otra semana con mi papá. La custodia quedó así, bien clara. Mi papá, como siempre, se aseguró de que a mi mamá y a mí nunca nos faltara nada. Pagaba puntual la pensión de manutención y además siempre estaba pendiente de mí. Como un año después de la separación, mi papá conoció a Sara. Me acuerdo perfecto de la primera vez que me la presentó en una cafetería de barrio que se llamaba La Cuchara de Plata. Era de esas con mesas de metal, servilletas delgaditas y olor a café recién hecho. Sara tenía unos ojos muy amables y una sonrisa cálida. A su lado estaba su hijo, Tomás, jugando con las papas fritas y haciendo torres con los sobres de azúcar. «Brenda, ella es Sara», dijo mi papá, un poquito nervioso, «y él es Tomás». «Hola, Brenda», me dijo ella con una sonrisa que le arrugaba las comisuras de los ojos. «Tu papá me ha hablado muchísimo de ti». Tomás levantó la mirada del plato y me preguntó directo, «Tú vas a ser mi hermana». Me cayeron bien desde el primer momento. Sara no trataba demasiado, no fingía una amabilidad exagerada como otras citas de mi papá que había conocido antes. Era simplemente natural. Y Tomás, que era 3 años menor que yo, empezó a convertirse poco a poco en el hermano que nunca había tenido. Más o menos por la misma época, mi mamá empezó a salir con un hombre llamado Ricardo. Se notaba que la relación iba en serio porque al poco tiempo, él ya estaba viviendo en la casa. Mamá parecía distinta, distraída, siempre con el celular en la mano, y a veces se tocaba la panza cuando pensaba que nadie la veía. Se casaron por lo civil en el registro civil, una ceremonia chiquita, casi sin invitados, y 2 meses después nació mi hermana menor, Emilia. Me acuerdo de estar parada en el cuarto del hospital, viendo a ese bultito rosado en brazos de mi mamá. Ricardo estaba encima de las 2, embobado, como si el mundo se hubiera reducido a ellas. Yo estaba en una esquina, cambiando el peso de un pie al otro, sintiendo que estaba mirando cómo pintaban un retrato familiar en el que yo no salía por ningún lado. Ese mismo año, mi papá y Sara también se casaron. Su boda fue totalmente distinta. Desde el principio se aseguraron de que Tomás y yo nos sintiéramos parte de todo. Sara me dejó acompañarla a ver vestidos y me pidió opinión como si yo fuera una adulta. El día de la ceremonia, en un salón sencillo pero bonito, mi papá hizo algo que nunca voy a olvidar. Cuando dijeron sus votos, se volvió hacia nosotros y habló con la voz un poco quebrada. «Hoy no solo estoy ganando una esposa», dijo, mirando a Sara y luego a mí y a Tomás. «Hoy estoy ganando otra hija a la que amar. Y nuestros 2 increíbles hijos están ganando una familia más grande». Esa noche, cuando Sara me arropó en mi cuarto en la casa de ellos, me dio un beso en la frente y me dijo, «¿Sabes, Brenda? Yo siempre quise tener una hija. Gracias por dejarme ser parte de tu vida». La abracé fuerte. En ese momento supe que, aunque mi familia no era normal, yo tenía por lo menos una casa donde realmente sentía que pertenecía. La vida en la casa de mi mamá cambió después de que nació Emilia. No fue que me gritaran o me trataran abiertamente mal. Era más bien como si yo me fuera desvaneciendo poco a poco, volviéndome invisible. Mamá dejó su trabajo para ser ama de casa de tiempo completo, y todo comenzó a girar alrededor de la bebé.
Al principio me repetía que era normal, que los bebés necesitan más atención. Pero pasaron los meses y empezaron los olvidos. Primero fueron cosas pequeñas, después más grandes. Recuerdo muy bien una tarde de lluvia, parada afuera de la escuela con mi mochila, viendo cómo los demás niños se iban con sus papás después de la reunión de padres. Mi maestra, la señora Jiménez, se quedó conmigo casi una hora. «Voy a llamar a tu mamá, ¿sí, Brenda?», me dijo, preocupada. Sacó el celular y marcó. «Señora Patricia, habla la maestra de Brenda. Hoy era la reunión de padres». «Ay, Dios mío, ¿era hoy?», se escuchó la voz de mi mamá, entrecortada por la línea. «Lo siento muchísimo, maestra, estaba en una clase para mamás y bebés con Emilia. ¿Podemos reprogramar?». Nunca reprogramamos nada. Ese día me fue a recoger Ricardo, sin bajarse del carro siquiera. Tenía el celular en la oreja hablando de trabajo, y prácticamente ni me miró mientras manejaba a la casa. Luego vino mi cumpleaños número 10. Me desperté emocionada. Bajé corriendo las escaleras esperando globos, un pastel o al menos un feliz cumpleaños. Encontré a mi mamá inclinada sobre Emilia en la cocina, dándole el desayuno. «Mamá», dije, quedándome en el marco de la puerta, «¿sabes qué día es hoy?». Mamá levantó la cabeza distraída. «Hoy es martes, mi amor, y tengo que llevar a Emilia al doctor. No sé cómo me va a dar tiempo de todo». «Es mi cumpleaños», dije, sintiendo cómo el estómago se me hacía chiquito. Sus ojos se abrieron de golpe. «Ay, Brenda, perdóname, de verdad. Mira, celebramos el fin de semana, ¿sí? Hoy estoy vuelta loca con la cita de Emilia, pero el sábado hacemos algo bonito». El fin de semana llegó y se fue. Nadie volvió a mencionar mi cumpleaños. Cada vez se volvió más fácil estar en la casa de mi papá. Sara siempre se aseguraba de que hubiera mis galletas favoritas en la alacena. Tomás y yo podíamos pasar horas jugando videojuegos, haciendo la tarea juntos o viendo series. Mi papá nunca faltó a una sola reunión de la escuela, y Sara casi siempre iba con él. Tomaba fotos y sonreía como si yo fuera su hija de verdad. Empecé a pasar más y más tiempo ahí. Días sueltos se convirtieron en semanas, después meses. En la casa de mi mamá, nadie parecía notar si estaba o no. Siempre estaban ocupados con Emilia, dándole de comer, llevándola a clases, a fiestas, a reuniones de juego. Ricardo llegaba del trabajo, le daba un beso en la frente a la niña y se encerraba en su oficina. A veces me preguntaba si se darían cuenta si desaparecía por completo. Después de unos 6 meses prácticamente viviendo con mi papá, él decidió que ya era momento de hacerlo oficial. «Hoy hablé con tu mamá», me dijo una tarde, cuando estábamos en la sala. «Creo que tiene más sentido que vivas aquí de planta. Ya casi no estás allá. Yo me encargo de ti y voy a dejar de pagarle la pensión de manutención, porque la pensión era para tus gastos estando con ella». Esa misma noche, mi mamá llegó a la casa de mi papá como bala. De repente estaba ahí, con la cara llena de preocupación y la voz dulce, como si hubiéramos sido inseparables todo ese tiempo. «Mi amor, te he extrañado tanto», dijo, abrazándome como no lo hacía desde quién sabe cuándo. «He estado pensando y quiero que volvamos al acuerdo original. Quiero que estés conmigo la mitad del tiempo, como antes». Yo tenía 12 años, ya no era tan ingenua. Pude ver clarito la diferencia entre el discurso y el interés real. No se trataba de mí. Era la pensión, la preocupación repentina, las promesas de que todo iba a ser diferente, de que me iba a poner más atención, de que íbamos a hacer cosas juntas. Todo olía a dinero. Emilia tenía como 5 años cuando empezó a restregármelo en la cara. Me seguía por la casa, con esa sonrisita creída, y soltaba sus bombas cuando mi mamá y Ricardo no estaban cerca. «Mi papá dice que tú no eres parte de la familia de verdad», me dijo una vez mientras yo hacía la tarea en la mesa de la cocina. «Dice que tú solo vienes de visita». Intenté ignorarla, concentrarme en las fracciones. «Mamá y papá me quieren más a mí», siguió. «Anoche mi papá le dijo a mamá que está cansado de que tú vengas. Y mamá dijo que ya solo faltaba que cumplieras 18, que se acabara el dinero y te fueras». Me dolió. Claro que me dolió. Pero para entonces ya había aprendido a levantar paredes alrededor de ese dolor. Tenía a mi papá y a Sara, que me mostraban todos los días cómo se ve el amor de verdad. Tenía a Tomás, que era más hermano para mí de lo que Emilia sería jamás. Aún así,
Escuchar que tu propia madre prácticamente está contando los días para dejar de hacerse cargo de ti, eso deja marcas. Los años pasaron arrastrándose hasta que por fin llegó mi graduación del colegio. En la ceremonia estaba sentada literalmente entre dos mundos. A mi derecha mi papá, Sara y Tomás. A mi izquierda mi mamá, Ricardo y Emilia. Parecían dos familias distintas, y yo en medio como prestada. Cuando terminaron los discursos y nos dieron los diplomas, mi papá me abrazó tan fuerte que casi me deja sin aire. «Estamos muy orgullosos de ti, princesa», me dijo, con los ojos brillosos. Mientras tanto, del otro lado, mi mamá y Ricardo ya estaban hablando de mi salida, antes siquiera de que saliéramos al estacionamiento. Entonces, dijo Ricardo, haciendo tintinear las llaves del carro, «¿Ya empezaste a empacar? No podemos tener todo a última hora». No me preguntaron a qué universidad había entrado. No preguntaron qué quería estudiar. No les interesó que me hubiera ganado una beca parcial en un buen programa de finanzas en una universidad privada. Lo único que querían saber era cuándo me iba a ir de su casa. 2 semanas después, llevé mis cosas a la casa de mi papá. Recuerdo estar sentada en la sala, apretando entre las manos la carta de aceptación de la universidad, nerviosa de pedir ayuda para los gastos, aunque sabía que ellos nunca me dejarían sola. «Papá», le dije, jugando con la orilla del sobre. «Me aceptaron en el programa de análisis financiero. Me dieron una beca parcial, pero no alcancé a terminar». Mi papá y Sara se miraron y sonrieron. «Eso ya lo tenemos resuelto, mi amor», dijo Sara, sacando una carpeta. «Desde que tenías 8 años hemos estado ahorrando para tu universidad. Es tu fondo, para eso es». Ese verano trabajé en una cafetería que estaba en una esquina muy transitada, La Cuchara de Plata, para ahorrar lo más que pudiera para mis gastos personales. Me tocaban turnos sobre todo en las mañanas, así que en las tardes podía estar en la casa con mi familia de verdad. Tomás y yo íbamos al cine, jugábamos, salíamos a caminar. Sara me enseñó a cocinar cosas sencillas para cuando viviera en la residencia de estudiantes. Y mi papá siguió siendo él, siempre ahí con un abrazo, un consejo, un chiste malo cuando me veía estresada. Mi mamá no llamó ni una sola vez para preguntar por mis planes. No se pasó por la casa para ver cómo estaba. No preguntó qué iba a estudiar. Pero a esas alturas ya había dejado de esperar algo de ella. La vida universitaria empezó en medio de un torbellino de caras nuevas, tareas, trámites, filas eternas. Mi cuarto en la residencia era pequeño pero acogedor. Mi compañera de cuarto, Jenny, era simpática, pero nunca llegamos a ser realmente amigas íntimas. Entre las clases y mi trabajo de medio tiempo en la cafetería de la universidad, apenas tenía tiempo para respirar. Aún así, me las arreglaba para llamar a mi papá y a Sara por lo menos 2 veces a la semana. Ellos venían a visitarme cuando podían, y Tomás casi siempre se apuntaba, quejándose de que tenía que cargar mi canasto de ropa sucia, pero trayéndome mis cosas favoritas para comer de la casa. Mi mamá no llamó, ni una sola vez. Mi cumpleaños 19 pasó sin siquiera un mensaje de texto suyo. Yo sabía que no debía revisar el celular esperando algo, pero la costumbre es difícil de matar. Esa noche cometí el error de meterme a sus redes sociales. Ahí estaban, decenas de fotos de su familia perfecta. Mi mamá, Ricardo y Emilia en la playa. Emilia en su recital de baile. Cenas familiares. Navidad. Año Nuevo. Cada foto cuidadosamente posada. Cada descripción hablando de tiempo en familia. Y amando a mi familia. Yo no aparecía en ninguna. Era como si alguien me hubiera borrado del álbum. Después de eso me hundí en los estudios con más fuerza. Decidí que no necesitaba su aprobación para salir adelante. A medida que pasaban los años, mis calificaciones mejoraban, y antes de darme cuenta, estaba caminando otra vez sobre un escenario, recibiendo mi título en análisis financiero. Mi papá aplaudía tan fuerte que parecía que yo era la única graduada ese día. Al terminar, Sara se me acercó con una idea. «Ya hablé con mi hermano Marco», me dijo. «¿Te acuerdas? Tiene una firma de inversión aquí en la ciudad. Le conté de tus notas y de lo trabajadora que eres. Quiere conocerte». La entrevista con Marco fue muy profesional. Él tenía el mismo estilo directo que Sara, pero con un aire más serio. «Tus credenciales son muy buenas», me dijo, revisando mi currículum.
Pero quiero dejar algo claro. Que seas hijastra de mi hermana no te garantiza nada aquí. Si entras, será porque te lo ganaste. Tendrás que demostrar tu valor como cualquiera. Es exactamente lo que quiero, respondí. Y era verdad. Me dieron el puesto. Renté un pequeño departamento de una recámara cerca de la oficina. No era lujoso, pero era mío. Trabajé más duro de lo que jamás había trabajado en mi vida. Tomaba los proyectos que nadie quería. Me quedaba hasta tarde afinando modelos financieros. Proponía estrategias completas de crecimiento para los clientes. Los resultados empezaron a verse solos. Las cuentas que yo manejaba mostraban un crecimiento notable. Los clientes estaban contentos, la empresa ganaba más. Y Marco se dio cuenta. Él no trataba a nadie con favoritismo, pero sí creía en recompensar el trabajo bien hecho. Los bonos y aumentos llegaron porque me los había ganado, no por ser de la familia de Sara. Con uno de los primeros bonos grandes hice algo que llevaba años queriendo hacer. Fui a una tienda de deportes y le compré a mi papá un juego nuevo de palos de golf. Llevaba años usando los mismos, todos viejos. Para Sara, reservé un fin de semana en un spa. Ella nunca gastaba en sí misma. Para Tomás le compré la consola de videojuegos que llevaba soñando desde la preparatoria. Ver sus caras al abrir los regalos, la sorpresa genuina, la emoción, me llenó algo en el pecho. Podía no estar en el álbum de fotos de una familia, pero tenía un lugar asegurado en otra. Después de unos 5 años de trabajo constante, hice un plan serio. Cada mes apartaba una parte fija de mi sueldo y la mandaba directo a una cuenta de ahorros. Empecé a investigar con calma el mercado de vivienda. No quería una mansión, solo algo modesto pero cómodo, tal vez con un pequeño jardín, y lo suficientemente cerca de la casa de mi papá y Sara para verlo seguido. Lo importante para mí era dar un buen enganche para que la hipoteca mensual fuera manejable. Esa cuenta de ahorros se convirtió en mi proyecto más importante. Y entonces llegó la llamada que lo cambió todo. Estaba en mi escritorio, revisando reportes trimestrales, cuando el celular vibró con un número que no veía desde hacía años. ¿Bueno? Brenda, mi amor, escuché la voz de mi mamá empalagosa. He estado pensando tanto en ti últimamente. Casi se me cayó el café. 9 años de silencio casi absoluto y de pronto, eso. Hola mamá, dije, intentando sonar neutral. Estoy bien, ¿tú? Te extraño mucho, hija. Todos te extrañamos. ¿Por qué no vienes a cenar este fin de semana? Emilia está de vacaciones de la universidad y Ricardo va a hacer su carne al horno famosa. La curiosidad fue más fuerte que el resentimiento. Ese sábado, manejé hasta la casa donde había crecido, en mi carro nuevo, un Mercedes de segunda mano, pero en excelente estado, sobrio, muy profesional. Emilia abrió la puerta. Me miró de arriba a abajo y luego miró el carro estacionado afuera. Buen carro, dijo como saludo. Se ve que te va bien. La casa casi no había cambiado. Los mismos muebles, las mismas fotos en las paredes. Ninguna mía, por supuesto. Mi mamá salió casi corriendo a abrazarme. Mi vida, te ves preciosa, tan profesional con ese traje, dijo acomodándome el saco. Ricardo, mírala, parece toda una ejecutiva. Nos hemos enterado de que te va muy bien en la firma de Marco, dijo él, sacando una silla para mí. Dicen que eres de las mejores. Durante la cena, me bombardearon a preguntas sobre mi trabajo, mi sueldo, mis horarios, el carro, el reloj que traía en la muñeca. Qué bonito reloj, comentó mi mamá, tomándome la mano. Se ve caro. Fue un regalo de cumpleaños de mi papá y de Sara, dije. Claro, respondió ella con una sonrisa que se tensó apenas. Siempre te han consentido tanto. Esa cena se convirtió en más invitaciones. De repente, mi mamá quería estar otra vez en mi vida. Me llamaba con frecuencia. Aparecía sin avisar en mi departamento con Emilia. Me invitaban a cenas familiares. Emilia revisaba todo con ojos calculadores. Pensé que ganabas más, comentó una vez, mirando mi departamento. Es bonito, pero pequeño. Para mí es suficiente, respondí. Bueno, pero con lo que ganas, seguro vas a cambiarte pronto a algo mejor, decía mi mamá con tono inocente. Algo en ese interés repentino me hacía ruido. Sentía que estaban midiendo, pesando, calculando. Hasta que un día todo se aclaró. Un domingo en la tarde, Emilia estaba en mi departamento pasando tiempo con su hermana mayor.
Yo estaba en la cocina preparando café cuando escuché un «No puede ser». Salí a la sala y la vi parada frente a mi laptop. Había dejado abierta la aplicación del banco después de pagar unas cosas. ¿Es en serio?, dijo, señalando la pantalla. ¿Eso es todo lo que tienes ahorrado? Cerré la computadora de golpe. No es correcto ver cosas privadas de otras personas, Emilia. Ella ignoró el comentario. ¿Por qué estás ahorrando tanto? ¿Para qué es? Dudé un segundo, pero pensé que no tenía por qué esconderlo. Quiero comprar una casa, dije. Necesito un buen enganche para que el pago mensual no sea tan alto. Emilia asintió con la cabeza, pero vi clarito cómo le giraban las rueditas en la mente. Se fue poco después con una excusa cualquiera sobre encontrarse con unas amigas. Al día siguiente, mi mamá me llamó para invitarme a cenar. En cuanto me senté a la mesa, supe que algo tramaban. Tenía esa expresión que le veía cuando estaba a punto de pedirle a mi papá un favor relacionado con dinero. Emilia me contó que eres muy buena para ahorrar, dijo, pasándome la fuente de papas. Eso está maravilloso, hija. Ya casi nadie sabe ahorrar. Seguí comiendo en silencio. Sabes que Emilia la ha pasado mal con los gastos de la universidad, continuó con tono lloroso. Y cuando se gradúe va a necesitar un departamento. Sería muy bonito que su hermana mayor pudiera ayudarla. ¿Ayudarla cómo?, pregunté. Ay, Brenda, no te hagas la tonta, pensé. Pero lo dije calmada. Pues mira, intervino Ricardo, acomodándose en la silla. Tú ya estás estable, ganas bien, tienes tus ahorros. Emilia apenas va empezando. Sería lo correcto que tú le ayudaras con un departamento para que no empiece con tantas dificultades. ¿Están hablando de que yo use mis ahorros para pagarle un departamento a Emilia?, pregunté, sin rodeos. Claro, dijo mi mamá, dejando caer la máscara. Ya tienes tu vida hecha. Ella necesita más el dinero que tú. Es lo que haría una buena hermana. No, respondí tranquila, pero firme. Estoy trabajando y ahorrando para mi propio futuro. No voy a darle a Emilia mis ahorros. La cara de mi mamá cambió de golpe. Entonces la vas a dejar que se ahogue mientras tú estás sentada en un montón de plata, dijo, subiendo el tono. Después de todo lo que hemos hecho por ti, casi me reí. Todo lo que han hecho por mí. ¿Te refieres a olvidar mis cumpleaños, a no ir a mis reuniones de la escuela, a hacer planes para desentenderse de mí en cuanto se acabara la pensión? Estás siendo muy egoísta, murmuró Ricardo, evitando mirarme a los ojos. Una verdadera hermana ayudaría, y una verdadera madre habría estado para las dos hijas, no solo para una, respondí, levantándome de la mesa. Yo me voy a encargar de mí misma. Emilia es su hija y su responsabilidad, no la mía. El silencio que siguió pesaba. Mi mamá apretaba la mandíbula. Sabía que en su cabeza ya me estaba pintando como la desagradecida de la historia. Un par de semanas después de esa cena, tenía que viajar a Singapur por trabajo. Marco había confiado en mí para una presentación importante con un cliente internacional, y estaría fuera unos 10 días, con poco tiempo para revisar el celular por la diferencia de horario y la agenda llena. La llamé a mi mamá por simple cortesía. Solo para avisarte que voy a estar fuera del país unos días, le dije. Es por trabajo. No voy a estar muy disponible. Ah, qué bien por ti, contestó ella con un tono raro. Siempre de viaje, siempre ocupada. El viaje salió muy bien. La presentación fue un éxito y el cliente quedó satisfecho. Pero en cuanto el avión aterrizó de regreso y activé el celular, empezaron a entrar notificaciones como lluvia, alertas del banco, una tras otra. Transferencias, movimientos, saldos. Sentí que se me helaba la sangre. Llegué a mi departamento casi corriendo. Abrí la laptop y entré a la cuenta. Ahí estaba. Una transferencia enorme hacia una cuenta que no reconocía, a nombre de Patricia, mi mamá. Manejé hasta su casa como si el volante estuviera pegado a mis manos. Llegué tocando la puerta con tal fuerza que fue Ricardo quien salió, con una expresión medio soberbia. ¿Dónde está?, pregunté, empujándolo para entrar. Mi mamá estaba sentada en la sala, hojeando una revista como si no pasara nada. Ah, ya volviste, dijo sin levantarse. ¿Cómo te fue en Singapur? Le puse el celular enfrente, con la pantalla de las transferencias. ¿Qué es esto? ¿Cómo sacaste dinero de mi cuenta? Apenas miró la pantalla. No sé de qué hablas. No me mienta, le dije temblándome la voz de coraje. Aquí está tu nombre. Es mi cuenta, mi dinero. ¿Cómo lo hiciste? Finalmente dejó la revista, la puso con calma en la mesa y sonrió. Está bien, dijo. Sí,
Hice la transferencia. Tenías la sesión de tu banco abierta en la computadora. Solo tuve que entrar. Emilia necesita un departamento. No quisiste ayudar, así que nos ayudamos nosotros. ¿Cómo entraste a mi departamento?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Sacó una llave de su bolsa y la alzó en el aire. ¿Te acuerdas aquel día que te pedí el baño?, dijo. Solo hace falta 1 minuto para sacar una copia. Sentí náuseas. ¿Vas a devolver ese dinero ya?, dije, con la voz quebrada pero firme. O voy a ir a denunciarte. Mi mamá se echó a reír. No digas tonterías. No vas a denunciar a tu propia madre. Además, tú puedes volver a ahorrar, ganas bien, no tienes hijos, no tienes responsabilidades. Emilia sí lo necesita. Te lo advierto, repetí. Si no lo devuelves, voy a la policía. Ok, dijo, con una media sonrisa. Vas a mandar a tu mamá a la cárcel, por favor, Brenda. No tienes el valor. Ricardo se levantó y me agarró del brazo, empujándome hacia la puerta. Ya estuvo bueno, vete a tu casa y cálmate. Esta es su última oportunidad, dije, antes de que me cerraran la puerta en la cara. Devuélvanme mi dinero. La puerta se cerró con un golpe seco. Esa noche fui a la fiscalía. El lugar estaba casi vacío. Me senté frente a un escritorio con un oficial que se llamaba Martínez, un hombre de mirada cansada pero atenta. Le conté todo. Le enseñé las capturas de pantalla, los movimientos bancarios, los mensajes donde le decía a mi mamá que estaría fuera del país. Llené la denuncia con calma. Por primera vez en mucho tiempo mis manos no temblaban. Esa misma noche Ricardo me llamó. Brenda, retira la denuncia, Nike, dijo, con la voz entre amenazante y suplicante. ¿Sabes lo que le estás haciendo a tu mamá? Está llorando, le rompiste el corazón. Colgué. Yo había llorado muchas veces por culpa de ellos. Ya era suficiente. En unos meses, el proceso legal avanzó más rápido de lo que yo pensaba. Las pruebas eran contundentes. El acceso no autorizado a mi departamento, las transferencias, las capturas, todo encajaba. Mi mamá intentó cambiar la historia varias veces, pero al final quedó claro lo que había hecho. En la audiencia se presentó con ropa sobria, llorando, agarrando un pañuelo como si estuviera en una telenovela. Solo quería ayudar a mi hija menor. Sollozó frente al juez. Me ganó el instinto de madre. No pensé bien las cosas. Tuve que aguantarme la risa. ¿Instinto de madre? ¿Desde cuándo? El juez la miró serio. Señora Patrici, dijo, lo que usted hizo fue un robo y un fraude premeditado en contra de su propia hija. La única razón por la que no va a ir a prisión es porque aceptó devolver el dinero y no tiene antecedentes penales. Pero que quede muy claro, esto no fue un error inocente. Le dieron una sentencia suspendida y la obligaron a devolver la totalidad del dinero en un plazo determinado. Yo pedí, además, una orden de alejamiento tanto para ella como para Ricardo. No quería encontrármelos, ni en mi puerta, ni en mi trabajo, ni en ningún lado. Mi papá y Sara estuvieron conmigo en todo el proceso. Se sentaban detrás de mí en las audiencias, me llevaban comida cuando llegaba agotada a casa. Jamás me dijeron, te lo dije, por haberle abierto la puerta otra vez a mi mamá. Hiciste lo correcto, me dijo Sara, cuando por fin salimos de la última audiencia. Tenían que aprender que no pueden usarte así. Tomás, en su estilo, remató. Bueno, por lo menos ahora ya no hay duda de quién es tu verdadera familia. Tenía razón, las líneas habían quedado clarísimas. Por un lado, estaban mi papá, Sara, Tomás, incluso Marco, que fue increíblemente comprensivo con todo el asunto. Por el otro, mi mamá, Ricardo y Emilia, que habían mostrado de la forma más dura sus verdaderos colores. Pasaron 6 meses. El dinero estaba otra vez en mi cuenta, intacto, generando intereses mientras seguía viendo casas. Encontré una que me encantó, una casa de 2 pisos, con 3 habitaciones y un pequeño patio con reja, a unos 10 minutos en carro de la casa de mi papá y Sara. Empecé el trámite de la hipoteca. Era un montón de papeles, pero esta vez, cada firma me sabía a libertad. Solo yo estaba en el contrato. Solo yo tendría las llaves. Mi mamá ha intentado contactarme a través de familiares, amigas, conocidos. Mensajes de voz diciendo que ha cambiado, que está arrepentida, que quiere recuperar a su hija mayor. Yo ya aprendí la lección. No pienso seguir dándole oportunidades a alguien que me ve únicamente como una cuenta de banco con piernas. Ayer cené en casa de mi papá y Sara para celebrar
que ya casi firmo las escrituras. Estábamos los 4 alrededor de la mesa, riéndonos, hablando de cómo vamos a pintar las paredes, de dónde va a ir el comedor, de qué día vamos a hacer la carne asada en mi patio. En 2 semanas voy a firmar los papeles de mi casa. Mi papá ya está planeando ayudarme a cargar muebles y pintar. Sara me manda a cada rato fotos de sillones y cortinas que irían perfectos en tu sala. Tomás está viendo dónde va a conectar su consola cuando vaya de visita. Eso es familia, gente que te apoya, que te cuida, que quiere verte bien y que jamás se le ocurriría robarte la vida que te estás construyendo. Mi mamá, Ricardo y Emilia se pueden quedar con sus fotos de familia perfecta y sus juegos manipuladores. Yo tengo algo mejor, una familia real, una conciencia tranquila y muy pronto, una casa con un solo juego de llaves, las mías.